Bendiciones en esta tarde a cada uno de ustedes y gracias que nos permiten compartir con ustedes una vez más la palabra de nuestro Dios. Bendecimos a cada uno de ustedes que nos están sintonizando y que a través de esta palabra esperamos que usted sea fortalecido en estos momentos, ¿verdad?, de difícil crisis y de tanta situación adversa y tan difícil y negativa que estamos viviendo. Creemos en un Dios de poder. Creemos en un Dios, ¿verdad?, que nunca nos dejará y nos desamparará, sino que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso en este día le invito a que ore con nosotros. Amén. Para que sea fortalecido en el Señor y que pueda recibir de parte de Dios una bendición especial. Pero sobre todo, un abrazo caluroso. Amén. El amor de nuestro Señor Jesucristo. Les extrañamos. Y es nuestra oración que pronto podamos, ¿verdad?, estar juntos, congregados en las inmediaciones del templo. Ayúdenos a clamar y a rogar para que el Señor abra las puertas que necesitan y toque los corazones de aquellos que necesitan ser tocados para que puedan ceder, amén, a que nosotros podamos compartir en las inmediaciones del templo. Padre, en esta hora le doy gracias por su amor, por su misericordia, por cada uno de los hermanos que nos sintoniza, por aquellos, Señor, que no te conocen, para que a través de tu palabra puedan recibir salvación y liberación a través de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Imploramos, Señor, para que usted sea el que aclare la mente de estos líderes, Señor, que están tan opuestos, Padre, a que nosotros abramos nuestros centros de adoración y de congregación para alabar y glorificar su nombre. Sabemos que esto es una estrategia, Señor, del enemigo para mantener a tu iglesia, a tu pueblo y a tus hijos alejados de esos centros. Sabemos que son maquinaciones, dardos que ha lanzado, Padre, pero también creemos que servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios que ha dicho, clama a mí y yo te responderé, a un Dios que ha dicho que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia, y eso es algo que seguimos creyendo, declarando y confesando. Señor, que más grande es el que está con nosotros que el que está afuera. Por eso les ruego que en este momento sea usted obrando de una manera especial, Señor, poderosa en la vida de estas personas y que podamos pronto, Señor, estar congregados, como dice su palabra, no apartados de la congregación como algunos tienen por costumbre. Por eso en esta hora, Señor, le ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que usted fortalezca a cada uno de los hermanos que en estos momentos tal vez se encuentran tristes, deprimidos, Señor, los que están pasando por situaciones difíciles. También rogamos, Señor, por el auge que ha habido, Padre, a través de este aislamiento en los hogares, en las familias, el aumento del licor, el aumento de las drogas, el aumento de la violencia doméstica, Padre, que viene afectando también a la sociedad. Por eso creemos, Padre, que la iglesia es tan esencial para el pueblo, Señor, porque nos ayuda a presentar no solamente, Dios mío, nuestras quejas, sino traer nuestras ansiedades, nuestros problemas, amén, nuestras incógnitas, nuestras preguntas, Señor, en el cual siempre encontramos en usted consuelo y respuesta a cada una de estas situaciones. En el nombre de Jesús le doy gracias y le pido que bendiga en esta hora esta palabra suya y que hable a la vida y el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. En este día quiero hablar sobre las estrategias de Satanás para vencernos. Las estrategias de Satanás para vencernos.
Y dice Romanos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Tremenda palabra. Amén. Sabemos que algunas personas que ya han recibido al Señor o a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, sufren derrotas una y otra vez porque no se dan de cuenta de que muchas de nuestras luchas no son humanas, no son contra carne ni sangre, amén, sino que tenemos un enemigo espiritual, un enemigo espiritual. Muchas personas hoy en día dudan de que el diablo o Satanás exista, pero la Biblia enseña que Satanás es real. Amén. Y que su meta consiste en alejar a las personas de Dios. Es decir, la meta de él es alejarlo a usted y a mí del Señor. Porque su plan y su propósito es frustrar el plan divino y causar división. Amén. Esa es la meta de él, causar división. Él no quiere que tengamos paz, él no quiere que tengamos gozo, él no quiere que tengamos unidad, él no quiere que tengamos felicidad, él no quiere que disfrutamos de esa tranquilidad, él no quiere que disfrutamos de armonía. No, esa no es la meta de él. La meta de él es que entre usted y yo, entre Dios y yo, entre el prójimo y yo, haya disensión, haya pleitos, hayan contiendas, hayan disensiones. Amén. Ese es el plan de él. Esa es la meta de él. Y él va a usar todas las artimañas y todos los medios y todos los métodos que estén al alcance de él para lograrlo, para alcanzar esa meta. Ahora, ¿qué es un ataque satánico? ¿Qué es un ataque satánico? Amén. Un ataque satánico es un asedio deliberado de Satanás sobre un individuo, una nación, un reino, un gobierno. Amén. Para traer lo que ya le dije de antemano: división, confusión. Amén. Y la meta de este ataque del enemigo es con el propósito de causar daños. Amén. De causar daños, ya sea en su espíritu, en su alma o en su cuerpo. O en los tres aspectos que hablamos: alma, cuerpo y espíritu.
Estos ataques pueden suceder en cualquier momento o pueden provenir de cualquier dirección. Es decir, no hay un molde, no hay un modelo de cómo puedan llegar estos ataques del enemigo. Amén. Pueden ser en cualquier momento y de cualquier dirección. El diablo trata de hacernos tropezar cuando estamos más débiles y sabe a quién o qué usar para lograrlo. Y casi siempre nos tienta con aquello que no necesitamos o no debemos de buscar para hacernos caer. Ahora mismo en esta situación es un campo abierto para el enemigo. Para esos lazos, para esos ataques del enemigo. Amén. Estar aislados causa ansiedad, desasosiego, inquietud, altera los nervios. Amén. Y un sinnúmero de situaciones nos llegan o les llegan a las personas. Amén. Y muchas veces no se dan de cuenta que tal vez no es algo normal, sino es un agente del enemigo que está provocando esas situaciones en tu vida. Amén. Y tenemos que estar, como dice la Escritura, al tanto, pendiente de esos dardos del enemigo. Romanos 8, de 5 al 6, dice, pues porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Amén. Estos son momentos en que debiéramos también sacar tiempo para la meditación de la palabra. Escuchar un cántico también, escuchar una palabra, un mensaje. Amén. Meditar en las Escrituras, compartir una palabra de aliento con alguien. Amén. Y mantener nuestra mente fuera de lo que está ahora mismo aconteciendo. Amén, que es que nos está provocando esos males. Los pensamientos de los que no son cristianos o de los que no son salvos son gobernados por lo que el apóstol Pablo llama la carne, es decir, las cosas de afuera, los deseos del mundo, los placeres, los deleites. Amén. Y como resultado, esto trae muerte, no solamente trae muerte física, sino también trae una muerte espiritual. Y afecta a mucha parte de la sociedad en ese tiempo. Amén. Mucha gente, pues, por la ansiedad le ha quitado la vida a otros. Amén. Por las tensiones que tienen, han privado a otros de la vida, lo cual también se refiere a ataques físicos. Amén. También es una motivación interna que se levanta en contra de Dios. Y eso lo estamos viendo ahora mismo. Eso lo estamos notando ahora mismo. Amén. Se han abierto ciertos lugares como esenciales, licorerías, centros de aborto, lugares de diversiones,
Pero no se pueden abrir las iglesias. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que están corriendo de estos políticos son personas que no tienen temor a Dios. Amén. No tienen temor a Dios. Y le hacen daño a la obra. Porque prohíben el que nos congreguemos. Mas, sin embargo, note que todo lo que es secularmente hablando puede funcionar normalmente. Nosotros no podemos tener 25 o 30 personas en un servicio, pero hay tiendas que pueden tener 100, 200 y 300 personas dentro. De eso es lo que estamos hablando. Una motivación interna que se pone o se opone a lo que es de Dios. Por otro lado, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, los creyentes, que somos gobernados por ese Espíritu, que somos dominados por ese Espíritu, que somos dirigidos por ese Espíritu. Nuestros pensamientos y nuestros deseos y nuestras acciones quieren ir de acuerdo a los deseos del Señor. Amén. Y por eso, hasta cierto punto, obedecemos lo que dice la Escritura, que nos sometamos a toda autoridad. Amén. Porque nuestro espíritu es guiado por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es un Dios de orden. Amén. Por eso, nuestras acciones van de acuerdo al deseo de Dios, no a la voluntad nuestra, no al deseo nuestro, sino al deseo que Dios tiene. Porque el deseo también de Dios es que nos mantengamos para Él darnos vida y darnos paz. Romanos 8, 7 y 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Por más que traten, no pueden, porque tienen un Dios que les gobierna a ellos. Tienen un Dios que los gobierna a ellos. Es el Dios de este mundo. Amén. Se llama Satanás. Se llama el diablo. Y como no son creyentes, pues son controlados por estas fuerzas. Son dominados por los deseos de la carne. Son influenciados por el enemigo, que el enemigo desde un principio ha estado en contra de lo que es de Dios. El diablo se opone a todo lo que es de Dios. La adoración, la alabanza, la oración, el ayuno. Amén. El clamor, la súplica. Por eso todo lo que tiene que ver con Dios, el enemigo se opone. Y qué tristeza que en este tiempo, hermanos, se esté usando esta enfermedad como un arma en contra de la iglesia, porque el enemigo está detrás de todo esto. El enemigo los impulsa, los motiva. Amén. A que mantengan los templos cerrados. Que los mantengan laqueados. Porque es el enemigo. Amén. Ellos no entienden lo que es para un creyente estar en un templo. El impío no entiende eso. El que no conoce a Dios no entiende eso. Lo que es para un creyente estar en un templo. Amén. ¿Por qué? Porque tienen su mente nublada, sus pensamientos están nublados.
Porque el Dios de este siglo le ha nublado los pensamientos. Amén. Y se oponen a lo que es de Dios. That's right, se oponen a lo que es de Dios. Por eso se ha tomado tanto tiempo el que se abran los templos. Porque es una estrategia del enemigo para vencer, según él, la iglesia. Pero ¿sabe qué? La iglesia no son los templos. La iglesia somos usted y yo. Y la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. A nosotros se nos hace posible agradar a Dios. Pero como ellos no tienen al Espíritu Santo, ellos no pueden obedecer ni pueden complacer al Dios del cielo. Porque su corazón está entenebrecido. Su alma está en tinieblas. Necesitan la luz de Dios, la luz de Cristo, para que resplandezcan y salgan de las tinieblas a la luz admirable. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. No es de él. Lo que nos distingue a nosotros, hermanos, de los demás o del resto de la humanidad, no es que asistamos a una iglesia o a un templo. No es que nos congreguemos en un espacio específicamente. Amén. No es que seamos bautizados ni que tengamos buen comportamiento, porque hay personas que no le sirven a Dios y son personas que tienen buen comportamiento. Son personas que tienen buena actitud. Son personas nobles, bondadosas, con sentimientos. Ahora, ¿qué es lo que nos distingue? ¿Qué es lo que nos hace diferente al resto de la humanidad? Es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Eso es lo que nos hace distintos y diferentes. Que dentro de usted y de mí, que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador, está la tercera persona de la Trinidad, llamado Espíritu Santo. Amén. Llamado Espíritu Santo. Y aunque Satanás trate de engañarnos y nos tiente, el Espíritu nos va a dar la fortaleza para que no cedamos ni a sus engaños, ni a sus tentaciones, ni a sus manipulaciones. Amén. Porque vamos a ser tentados. Se nos va a tratar de engañar. Amén. Pero la victoria está en que le permitamos al Espíritu Santo guiarnos, instruirnos, dirigirnos hacia cuál sea la actitud que debemos de tomar. Y créanme que la actitud va a ser que Él nos va a llevar a rechazar esas manipulaciones.
esas tentaciones, esos engaños. Amén. Porque si desobedecemos, estamos poniendo nuestra salvación en riesgo. Amén. Si desobedecemos, estamos poniendo nuestra salvación en riesgo. No la perdemos, pero la podemos poner en riesgo, hermano. Amén. Así que analice bien que el enemigo está allí para quererte robar. Él quiere vencerte. Pero acuérdate, tú eres más que vencedor. Amén. Porque Cristo venció por ti en la cruz del Calvario. Romanos 4, 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, y Dios con letra minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo en todo momento obra con la intención de engañar, cegar a las personas en relación y en cuanto a la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y el resultado es un mundo que se está caracterizando por el pecado, por el conflicto y por la mentira. Amén. Oiga bien. El resultado es un mundo que se está caracterizando por el pecado, el conflicto y la mentira. El diablo tiene el control de este mundo. Dios controla la iglesia, a usted y a mí. ¿Cuál es el campo de batalla del enemigo? Nuestra mente. Es nuestra mente. Amén. Si él logra controlar nuestra mente y nuestros pensamientos, nos ha ganado la batalla. Amén. Como el diablo ha infiltrado sus mentiras en el mundo, también en algunos creyentes ha infiltrado los engaños, las mentiras. Amén. En todo momento el enemigo está listo para introducir sus ideas en nuestras mentes. En todo momento el enemigo está disponible para desviarnos y para tratar de convencernos de que nada nos va a acontecer si lo desobedecemos al Señor. Que no hay ninguna paga por el pecado. Que todo está bien. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Amén. Cómo fueron engañados y pagaron las consecuencias. Eso es lo que quiero llevar a ustedes en esta tarde. Las mentiras del enemigo. Esas estrategias de que nada nos va a acontecer, que nada va a suceder. Porque trata de opacar, amén, la palabra en nuestras vidas. Trata de ahogarla. Amén. Pero si usted y yo creemos o le damos cabida a las mentiras, si usted y yo desobedecemos a nuestro Padre Celestial, créame que también vamos a ser disciplinados. Amén. Por eso es que tenemos al Espíritu Santo quien constantemente nos está recordando de que usted y yo somos hijos del Dios viviente. Amén. Y que ya mi pecado, su pecado, ha sido perdonado por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo
en la cruz. Por lo cual usted y yo debemos de cuidarnos de nunca ser separados. Amén. De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque la estrategia de Satanás es dirigir nuestra atención a una necesidad o a un deseo, el cual, como le dije, comenzó en el huerto del Edén. Cuando Satanás desvió la atención de Eva para que no se fijara en la provisión abundante de Dios, sino solo en aquello que se le había prohibido, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El diablo también sigue usando esa misma estrategia, esa misma táctica desde ese momento para despertar lujurias, codicia, envidia, amén, donde promete que se alcanzarán todo aquello que deseamos, que nos sentiremos satisfechos cuando lo hayamos alcanzado. Pero, ¿sabe qué? Todo eso está fuera de la voluntad y de los propósitos de Dios. Y aunque temporalmente puede producir gratificación, no podrá producir un gozo duradero, sino una destrucción. Otra de las estrategias es que sabe escoger el momento oportuno. Amén. Y lo encontramos en Mateo con Jesús, que después de haber ayunado durante 40 días, Satanás se le acercó al Señor para tentarlo a que convirtiera las piedras en pan para satisfacer su hambre. Mas, sin embargo, Cristo no había venido a servirse. Él había venido a obedecer al Padre que lo envió. Amén. De esa misma manera, el diablo se nos acercará a nosotros en los momentos más vulnerables que tengamos, en los momentos cuando más hambrientos estemos de una palabra, de un consejo, cuando más enojados estemos, cuando más solitarios nos sintamos, cuando más cansados nos sintamos. Entonces, en esos momentos, hermano, es cuando nosotros debemos de reconocer, amén, de que eso es un ataque, una estrategia satánica, amén, en nuestro mayor punto de vulnerabilidad. Y debiéramos rechazarlo con la palabra. Jesucristo dijo: apártate de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Acuérdese que en los momentos más vulnerables todavía esa palabra sigue vigente, tiene poder. Úsela, hermano, en el nombre de Jesús. Otra estrategia que usa es crear dudas en nuestra mente. ¿Por qué? Porque el objetivo principal es que usted y yo desconfiemos de la palabra. Si Dios hubiese estado conmigo, ¿por qué Dios me ha desamparado? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no está a mi lado? ¿Por qué Dios no oye mi canto? Eso es duda. Eso no proviene del Espíritu de Dios, eso proviene del enemigo, que desea que usted y yo como creyentes dejemos de creer en fe y comencemos a usar nuestro razonamiento para desobedecer,
para malinterpretar las porciones bíblicas o usarlas fuera del contexto para justificar los errores, las faltas y los pecados que cometemos. Una vez que el diablo logra que los creyentes duden de la veracidad de cualquier porción bíblica o que vean esas porciones como una porción irrelevante o obsoleta, se van a afianzar en sus vidas para caminar promoviendo las mentiras. Alguien dijo que usted puede predecir o decir una mentira o pronunciar una mentira tantas veces que puede terminar creyéndose que es una verdad. Y eso es lo que el enemigo quiere. Que nosotros dudemos, desconfiemos, amén, de esa palabra hasta que comenzamos a analizar de que la palabra en sí no tiene tanto valor. Porque yo estoy en esta condición, porque yo estoy pasando por esta situación, porque paso esto con mi esposo, paso esto con mis hijos, paso esto en mi trabajo, tengo esta salud. Yo no creo esa palabra. Eso es lo que el enemigo busca. Amén. Crear duda de la palabra en nuestras mentes. No se lo permitas. Otra de las cosas que el enemigo busca, y eso lo vemos muchas veces entre las iglesias y entre los hermanos. Una de las estrategias es que quiere que caigamos en discusiones. Cuando Él nos llama, amén, a no caer en discusiones ni en fábulas, ni en genealogías interminables, ni nos llama a no perder tiempo en estas cosas. Amén. Es lo que más estamos viendo. Y muchas veces en estos debates caen las tentaciones. Comenzamos a debatir las tentaciones. En vez de rechazarlas, las combatimos. Amén. Perdón, las debatimos. En vez de combatirlas, las debatimos. Amén. Cuando el Señor se vio tentado por Satanás en el desierto, una de las cosas que Jesús hizo es que en todas las tentaciones que el enemigo le lanzó, Jesús respondió de la misma manera. Escrito está. Amén. Escrito está. Hermano, los mandamientos de Dios no tienen el propósito de alejarnos de Él ni de su palabra, amén, sino de protegernos de la destrucción que puede producirnos el pecado. De eso es lo que Dios trata. Y Él sabe que el enemigo es astuto y es sabio. El enemigo no es cualquier cosa. Él es sabio, Él es prudente, amén, y sabe cuándo atacarnos. Y por último, lo que estamos viviendo ahora mismo, división. Amén, una división. El enemigo intenta convencer a los jóvenes de que la Biblia es un libro anticuado, pasado de moda, que ya no tiene valor, no tiene sentido, ha perdido la eficacia y el efecto. Amén. Eso es lo que el enemigo trata. Amén. De convencer. Su meta consiste en reemplazar la unidad, la familia y la iglesia con conflicto. La desconfianza y la división azotan iglesias porque
no nos damos de cuenta que el enemigo está trabajando tras los bastidores. Y le damos rienda suelta a nuestras emociones porque nosotros somos personas que en vez de confiar en que Dios tiene control o que Dios puede orar, amén, queremos tomar la rienda, la batuta de las cosas y lo que hacemos es comprometemos malas cosas y las dañamos. Porque eso es lo que el enemigo quiere, que tú uses tu lógica, tu sabiduría personal, humana, tu opinión personal. Amén. Y causas división. No debemos causar división. No debemos tener confianza, hermano. Y como la palabra de Dios, debemos de promover armonía, paz, amén, y comenzar a sembrar gozo, confianza. Eso es lo que queremos. No sembremos dudas, ni cizañas, ni manipulaciones. Vamos a enseñar paz, gozo, armonía, unidad. Amén. Porque todo eso lo produce el mundo allá afuera. Engaños, manipulaciones, mentiras. Él produce todo eso. Descontentos, desconciertos, inseguridades, temores. Pero usted y yo debemos de promover la paz, la armonía, la unidad, el compañerismo. Concluyo con esto. Su meta no es el mundo. Su meta no es la gente allá afuera. Su meta es la iglesia. Destruirnos. Esa es la meta de él. Destruirnos. Si el enemigo logra convencer a las personas cristianas de que duden de la escritura o de las porciones bíblicas, también van a ser persuadidas, hermano, para que rechacen la escritura completa. Y la Biblia dice que la escritura fue inspirada por Dios. Por eso no se deje engañar por el enemigo. Los versículos relacionados con la tentación que enfrentan deberían ser los primeros, hermano, en que nosotros nos demos de cuenta en que el enemigo está detrás de todo esto y no rechazar, dudar y desconfiar de eso. No debiéramos, porque la escritura es la palabra de Dios y es la que nos sostiene en el día malo. Amén. La Biblia dice, este pobre clamó y fue librado de todos sus males. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezarán mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Esa es la palabra que debemos de usar. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero que este mensaje sea de una ayuda y de fortaleza para ti. Si estás pasando por algún momento duro, difícil, o si estás enfrentando una tentación, o si te sientes vulnerable ante una situación en la cual no ves salida, confía en Dios, Él está a tu lado. Padre, en esta hora, mira aquellas vidas que están pasando por una situación difícil. Les ruego que sea usted su fortaleza, que usted les bendiga, que usted le ayude, que usted lo fortalezca, que le enseñe el camino, que el Espíritu Santo los pueda iluminar a tomar la decisión sabia y correcta. Hay personas que se sienten frustradas, desanimadas, ansiosas, Señor, porque el enemigo los está atormentando y no hayan cómo enfrentar los dardos del enemigo.
Por eso les ruego que en esta hora sea usted el que en el nombre de Jesús visite cada uno de ellos y les dé la fuerza, la energía, el gozo que necesitan para continuar hacia adelante. Que ellos puedan ver que más grande el que está con ellos que el que está en el mundo. Y que usted no los dejará ni los abandonará, Padre, en medio de la situación que están enfrentando. Dios le guarde, Dios le bendiga. Y recalco, hermano, ayúdenos a orar para que pronto podamos abrir nuestros templos. Amén. Y podamos reunirnos y vernos nuevamente. Gracias y que el Señor les bendiga. Amén.